Bueno, muchísimas gracias. Ojalá pudiera yo explicar qué pasa en Europa, pero creo que nadie entiende lo que está pasando en Europa en un contexto, además, político muy difícil para algunas de las cuestiones que, por ejemplo, nos afectan en el conjunto del Estado, que tiene que ver con la política migratoria europea y las implicaciones que va a tener esas nuevas políticas en el ámbito de los cuidados a la infancia. Yo, más allá de evidentemente que como administración, como un ministerio de nueva creación, la primera vez que se crea en la historia democrática de este país, un Ministerio de Juventud e Infancia, sí que nosotros lo que queríamos era hacer algunas reflexiones, porque entiendo que esto es una jornada y tenemos que conseguir entre todos, cada uno con nuestra pequeña aportación, dos cosas, ¿no? Dar esperanza a los que trabajan ya en el sector, a las personas que ya trabajan en el sector, y dar vocaciones a los que pues ahora mismo se están formando para que puedan ser parte también de la educación social y puedan ser parte de los sistemas de protección. Y digo dar esperanza porque frente a lo que ha pasado, efectivamente, ¿no?, de las realidades, no solo el hecho terrible de Badajoz, sino lo que viven en el día a día de sus trabajos los educadores, las personas que están en los sistemas de protección, yo creo que hay una reflexión colectiva de que el futuro de este país, una parte muy importante del futuro de este país, está en muchos jóvenes que hoy en día están en los sistemas de protección, ¿no? El Estado español tenemos una realidad, somos un territorio frontera y como territorio frontera pues tenemos flujos migratorios que van a seguir existiendo independientemente de los mensajes alarmistas y que además forman parte del futuro de este país. La migración hoy en día explica que 1 de cada 4 jóvenes, ya sea migrante o de familia migrante, y una parte muy sensible de esos jóvenes migrantes están en los sistemas de protección, ¿no? ¿Por qué quiero empezar con esta reflexión? Y no voy a hacer una intervención muy larga, porque además nos habéis recibido muy bien con una música muy animada y no quiero yo ser responsable de la bajona, ¿no? Pero sí que creo que nos corresponde, y creo que le corresponde a mi ministerio, hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos hemos encontrado, ¿no? Estamos 3 administraciones, agradezco mucho a la concejala delegada, 3 administraciones que efectivamente dentro de nuestras capacidades podemos hacer mucho, ¿no? Y 3 administraciones que no pensamos igual en muchas cosas, pero sí que quiero agradecer que hemos sido quienes de hacer diálogos muy importantes a lo largo de los últimos meses, ¿no? Yo agradecer muchísimo a la consejera, a Loles López, con la que tenemos un canal siempre permanente de diálogo, independientemente que no pensemos igual en algunas cuestiones, pues por ejemplo, como puede ser ahora mismo, qué hacemos con 4.400 menores que se hacinan y no estamos cumpliendo los estándares de protección en Canarias y Ceuta, ¿no? Y más allá de ese debate, yo sí que creo que llegamos a unos lugares comunes en los últimos años, que compartimos también con los jueces de menores, los jueces de migración. Necesitamos un segundo gran cambio de los sistemas de protección en este país. El primer gran cambio, evidentemente, fue pasar de los sistemas de protección que teníamos en el franquismo y que teníamos en la posguerra, esos grandes centros de menores, lo que le llamábamos orfanatos, ¿no? Ese cambio que también se articuló con la Ley de Protección Jurídica del Menor y que fuimos capaces de acabar con ese modelo, que era un modelo básicamente asistencialista, pues a los menores en situación de desamparo se le tenían centros y como mucho pues había procesos de adopción o como mucho pues había procesos de inserción laboral a partir de determinadas premisas, ¿no? Hemos ido transitando en este país, hemos avanzado en muchas cosas, hemos incorporado la figura del educador social como un elemento de construcción de ciudadanía de ese menor que está en situación de desamparo, de ese menor que está en una situación de vulnerabilidad en determinado momento. Hemos sido capaces de dotarnos de legislación muy interesante y esto creo que hablar de consensos en esta legislatura sé que es muy difícil. Pero ha habido una ley en la anterior legislatura, que es la LOPIBI, que generó unos consensos tan amplios como para que no entre todos seamos capaces de desarrollarla aún más. Lleva escaso tiempo de implantación y la Ley Orgánica de Protección del Menor ante la Violencia es un avance que otros países europeos nos miran con cierta envidia de ser capaz de tener una legislación tan avanzada, ¿no? Hemos sido capaces de crear cosas muy interesantes. Recientemente la Ley de Eficiencia del Sistema Judicial, que crea las secciones de infancia, que creo que tiene que avanzar mucho más en la especialización de la judicatura, de los colegios de abogados, de las secciones de los juzgados en materia de infancia y adolescencia. Hemos avanzado en muchas cosas, pero creo que nos queda avanzar en hacer una radiografía de una realidad, y es que nuestro sistema de protección tiene que cambiar para la nueva realidad que supone
Pues el fenómeno migratorio en soledad, el fenómeno de jóvenes, de niños y niñas que migran en soledad, y también el fenómeno que necesitamos avanzar en un consenso de transición a vida adulta. No vale de nada hacer esfuerzos en los sistemas de protección cuando con 18 años ese menor sale de un centro y en muchos casos acaba en situación de sinhogarismo o de exclusión social. Porque todo el esfuerzo que han hecho muchísimo tiempo, salud mental, salud física en muchas ocasiones, de las propias educadoras, acaba frustrándose cuando ese menor pierde esa condición de menor y que muchas veces, dependiendo de la comunidad y dependiendo de la realidad, pues hay programa de transición a vida adulta o no. Por lo tanto, con esa reflexión que quiero decir, que creo que como Ministerio tenemos muy claro que tenemos que sentarnos todos y cambiar el sistema de protección de este país. Y para cambiar el sistema de protección de este país, lo primero es visibilizar y hay que explicar a la sociedad qué supone el sistema de protección. Hay que acabar con el discurso de odio que se está dando contra los centros de protección en este país. Hay que considerarlo delito de odio. Hay que empezar a judicializar a la gente que va diciendo que los centros de menas es donde se produce delincuencia. Hay que empezar a atacar a los que con el odio están destrozando el futuro de muchos jóvenes que van a ser el futuro de nuestro país, que van a ser el futuro de nuestras empresas, que van a ser el futuro de nuestra sociedad. Tenemos que empezar a decir que son una parte tan esencial del catálogo de servicios sociales como puede ser un centro de día para personas mayores o como puede ser un centro de día para personas con discapacidad. Forma parte del catálogo social de este país y forma parte del compromiso de este país con la democracia. Y, por lo tanto, es importantísimo que empecemos a visibilizar que nuestro sistema de protección es una parte del cuarto pilar del Estado, que son los servicios sociales. Esto lo digo porque nos interpela a todos, nos interpela a las administraciones sin duda, ¿no? Nos interpela también, yo que vengo del mundo del sindicalismo también, he sido delegado muchísimos años en mi empresa, los sindicatos tienen una función importantísima y es cambiar también la visión que se tiene con respecto a la educación social y con respecto a los sistemas de protección. Los sistemas de protección no pueden ser un apéndice muy pequeño de macrofederaciones sindicales, como puede ser una gran federación de enseñanza, donde lo primero son los profesores de la pública, luego los profesores de la privada, luego si tal los de la educación de 0 a 3, luego si tal los de dependencia y los trabajadores del sector de la protección, de los sistemas de protección a la infancia, muchas veces son un pequeño apéndice de macrofederaciones que muchas veces no visibilizan, que es quizás donde deberíamos hacer ahora mismo, desde el ámbito de la acción sindical, un trabajo más importante, primero, porque donde se está dando, para mí, una mayor sensación de abandono de gente de este sector, hablábamos siempre, ¿no?, de la dificultad que ya tienen algunas comunidades para encontrar educadores, porque hay muchos que ya no quieren trabajar en el sector, por condiciones las que sean, y también porque necesitamos visibilizar las condiciones laborales en las que se están dando los servicios en muchos casos. Y lo decía muy bien la secretaria general, tenemos que acabar con la precariedad y con la externalización permanente, muchas veces a empresas que se crean días antes de ir a una licitación, y esto lo hemos comprobado desde el Ministerio, se crean fundaciones, empresas de inserción social, se registran en el registro mercantil y en 15 días han conseguido una licitación. Eso no puede ser. Tenemos que dignificarlo y creo que hay mecanismos dentro de las licitaciones públicas para acabar con estas cuestiones, más allá de la subrogación, en trabajadores que pasan por empresas a lo largo de su vida laboral, porque creemos que esto es un catálogo perfectamente encajable dentro de los servicios públicos y, por lo tanto, de gestión directa, y hay comunidades donde ya lo han descubierto como una mejor gestión de estos sistemas, ¿no? ¿Qué hemos propuesto nosotros? Pues primero, si vamos a un segundo gran cambio del sistema de protección, tendremos que estandarizar el sistema de protección. No, es cierto que hay estatutos de autonomía que vamos a respetar, es cierto que hay 17 sistemas de protección con casuísticas muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo un sistema de protección de donde yo soy, que es en Galicia, donde de los 60.000 núcleos de población que hay en España, 30.000 somos los gallegos, que somos muy de con tres casas, hacemos un lugar, le ponemos un nombre y por lo tanto es un núcleo de población. La dispersión tiene que ser un factor. El efecto de que sea una comunidad de frontera tiene que ser un factor, la insularidad, porque no es lo mismo un sistema de protección en 7 islas como tienen en Canarias o en 19 kilómetros cuadrados como tiene la ciudad autónoma de Ceuta, pero tenemos que, entre todos, buscar una estandarización del sistema de protección. Si me extiendo, me lo decís, porque me hacéis un símbolo de decapitación y lo entiendo.
Porque hemos desarrollado 17 sistemas de protección con muchísimo esfuerzo de todas y cada una de las administraciones autonómicas, con muchísimo esfuerzo de los trabajadores, pero tenemos que entre todos ser capaces de buscar un estándar del sistema. Y el estándar del sistema es el número de menores que tiene que haber por centro, la figura del educador dentro de los centros, tiene que ser un educador social y eso tiene que figurar, no puede haber impostaciones que muchas veces están produciendo y que generan en casos como el que ha acontecido recientemente en Badajoz, que hay que investigar judicialmente. Nos vamos a ir a Badajoz a decírselo al Gobierno extremeño. No puede quedar en una anécdota más de la enésima agresión a un trabajador. Esto tiene que tener un recorrido, porque además las condiciones en las que se produjeron todo esto, por lo menos cuando menos, tienen que tener ese recorrido. Pero vamos a buscar un sistema que diga cuál es la estandarización. En eso hemos empezado a trabajar y esto va a generar un diálogo muy potente también con las comunidades autónomas y también con otras administraciones. Tenemos que buscar, y ya hemos abierto el proceso de consulta pública, un Real Decreto de estandarización del sistema de protección en el Estado español. No puede haber tal disparidad entre casa de campo en Madrid y un centro que tenga el Gobierno navarro o el Gobierno vasco, donde hay una dignificación muchas veces de los trabajadores, donde hay una serie de recursos, acompañamiento socioeducativo, donde los chavales tienen excursiones, donde los chavales tienen capacidad de interacción con las poblaciones en las que están, a un centro como el de la Casa de Campo, que para nosotros no cumple ninguno de los requisitos internacionales en materia de convención y protección de los derechos del niño y la niña, y así lo hemos denunciado en Fiscalía de Menores reiteradas veces, y no lo denunciamos solo nosotros, sino también el Comité de Empresa y los trabajadores y trabajadoras de este centro. Y eso es un debate que va a ser un debate que tiene que ir acompañado, obviamente, de los profesionales del sector. Ya nos lo han dicho, nosotros hemos recibido a varios colegios, hemos hablado con el de Galicia, hemos hablado con el del Estado, hemos hablado también con los trabajadores sociales, hemos hablado también con la representación sindical y nos dicen lo mismo. Tenemos que ponernos las pilas en esto y lo tenemos que hacer como país de manera inmediata. Y no por una cuestión menor, sino porque organismos internacionales ya nos lo dicen. Nos lo dice el alto representante de Naciones Unidas para la prevención de la violencia ante los menores. Nos lo dicen organismos del tercer sector, organismos de derechos humanos. Nos dicen, ustedes llevan años viendo una realidad sobre los procesos migratorios, sobre la realidad de la infancia desamparada, sobre la realidad de las insuficiencias presupuestarias y seguramente también sobre la realidad de las insuficiencias de colaboración entre administraciones, y aquí nos culpabilizamos todas, empezando por la mía, pero tenemos que buscar ese gran cambio en el sistema de protección. Y termino. ¿Cómo lo conseguiremos? Primero también, si cuidamos a las personas que cuidan. Si hacemos de los educadores un elemento, si hacemos del educador la figura principal de un centro de menores y no del personal de seguridad que tenemos en la puerta. Si al final la figura del educador es el centro y el eje del sistema de protección y no otras medidas que muchas veces, por desgracia, van imperando cada vez más en los sistemas de protección. Si escuchamos lo que nos dicen los educadores, que creo que están hartos ya de dirigirse a las administraciones, a la nuestra también, y creo que ya es hora de actuar. Por lo tanto, quería hacer esta reflexión porque creo que nos jugamos mucho, nos jugamos desde luego, como digo, el futuro de este país está en los centros de menores ahora mismo, una parte muy sensible, porque el fenómeno migratorio puede cambiar, podemos solventar o decir, no, bueno, ya la situación en este país está más normalizada, los flujos migratorios cambiarán y de repente en la República Democrática del Congo estalla una guerra brutal con miles de desplazados de la ciudad de Goma hacia el Cuerno de África y en unos meses tendremos un flujo migratorio con mucha probabilidad de República Democrática del Congo porque la gente escapa de una guerra. Y creo que esa es una reflexión que quería haceros porque creo, y a pesar de que en estos días hemos tenido el lunes una conferencia sectorial en la que hemos hablado mucho de esto, yo soy absolutamente optimista de la responsabilidad de las administraciones, desde la Junta de Andalucía hasta un ayuntamiento que también tiene mucho que decir en materia de protección de la infancia. No es lo mismo un alcalde que facilita, permite, que pone todo tipo de facilidades para que se abra un centro de menores, que se le dé una cédula de habitabilidad, que se le dé una licencia de actividad, que se le explique a la asociación de vecinos de que ese centro de menores es un elemento de integración social y, por lo tanto, también necesario en el barrio, al alcalde que encabeza una manifestación oponiéndose a la apertura de un centro de menores migrantes no acompañados. Se lo hemos dicho también a la FEM. Queremos que los ayuntamientos colaboren en el sistema de protección
y que también nos echen una mano a estandarizar determinados procedimientos, sobre todo lo que tienen que ver con las licencias, incluso con la posibilidad de la construcción, muchas veces de centros, que como sabéis, pues eso está todos los días en prensa, muchas veces en algunas alcaldías, independientemente del color político, seguramente también del mío, se ponen todo tipo de trabas por una presión ciudadana. Yo creo que ese diálogo entre administraciones se va a dar y soy muy optimista porque creo que además hay colegios muy importantes como el Colegio de Educadores que creo que han llegado ya a un nivel de saturación y que creo que entre todos vamos a ser capaces de cambiar el sistema, de crear nuevas vocaciones y creo que de conseguir, muchos de los que estáis aquí ahora mismo estudiando, que me lo dicen muchos educadores, ¿no? Encontrarte a un menor que ha estado en el sistema de protección años después, con su familia, con su trabajo, con su integración, con su proyecto de vida, no creo que haya nada en materia laboral. Yo vengo de una ciudad donde básicamente fabricamos coches para la Citroën, no creo que sea nada bonito ver un Citroën que has construido tú, pero creo que sí que es una cosa muy bonita ver una vida que has construido tú como educador y, por lo tanto, echaros toda la mano para que esto sea así y el compromiso de seguir creando esos puentes entre administraciones para que la educación social sea, como digo, el centro, el eje del sistema de protección a la infancia de este país. Muchas gracias.